Ahí está, cerramos. Ah, sí. Chiquito. Sí. ¿Preguntas? ¿Ya lo sobre no, claro. Órale. Bueno, entonces, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema. Entonces, vimos en realidad eso de qué es un organismo animal y qué criterios utilizamos en este curso para discriminar a unos y a otros. Sobre todos modos, todos van a ser individuos de tipo de animales, sin importar si hay o no multicelularidad. Entonces, ahora hablando del reino animal, ¿cómo se llama esta cosa? Cladograma. Cladograma. ¿Y ustedes cómo lo dividirían? ¿Qué es un cladograma? A saber. Es un esquema donde clasificamos según las características que comparten unos seres unos con otros. Chica, bien, sí. Básicamente un cladograma es una representación gráfica donde me está diciendo qué cosa, las relaciones filogenéticas o bien las características que comparten algunos grupos, enfocados siempre en el ancestro más cercano. Entonces, el reino animal actualmente lo podemos clasificar como Parazoa y Eumetazoa. Cuando nosotros hablamos de Parazoa, básicamente son los que están cerca a los animales. Aquí incluimos a Placozoa, que básicamente son animales marinos, y a Porífera. Si ustedes se recordarán de sus clases de biología, ahí hemos platicado de poríferos, que bien, son animales, mas no vamos a encontrar tejidos u órganos verdaderos. ¿Por qué? Porque básicamente es un agregado de células que conviven juntas, pero cada quien, salud, básicamente están diciendo, las de aquí van a tener una función tal, las de aquí van a tener una función tal, pero no hay órganos o tejidos verdaderos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de Eumetazoa, básicamente los animales verdaderos, vamos a dividirlo en dos, en función de ¿qué? De la simetría. Vamos a ver aquellos que tienen una simetría radial, vamos a hacer radiata, y a bilateria, o aquellos que tienen una simetría bilateral. Aquí, perdón, aquí es nidaria, no es sindaria, ¿sí? Dentro de la característica, dependiendo, yo siempre digo eso, dependiendo quién dicta misa, ustedes van a ver de que en el caso de Porífera, las esponjas de mar, algunas veces los clasifican como asimétricos o bien los incluyen dentro de radial, pero dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Dentro de radiata vamos a encontrar anidaria y atenófora, que básicamente estamos hablando de medusas, corales y peines de mar. Dentro de bilateria los subclasificamos en función de qué cosa. Ajá, si se forma primero el ano o la boca a nivel embrionario. Dentro de los que incluimos dentro de los deuterostomados, es decir, que se forma primero qué cosa. La boca. Deutero significa después y esta palabra, este prefijo estomo significa boca.
no es estómago, no se vayan a confundir. Estomos es boca. Y protostomia significa que estos, ¿qué forman primero? La boca. Deutero es después, estoma, la boca. O sea, primero el ano. Protostomia es primero la boca, luego el ano. ¿Sí? Entonces, dentro de los deuteros tomados, vamos a incluir primero a los cordados. Hola, adelante. Claro. Solo los que gustan pueden mejor abrir aquella puerta porque aquí por el sol ¿está con llave? No. Bueno, entonces, dentro de los deuteros tomados, vamos a incluir a los cordados, donde estamos nosotros, a Echinodermata, donde básicamente están estrellas de mar, pepinos de mar. Hemicordados también son animales marinos, pero en este curso no lo vemos. Y los xenocelomorfos, que básicamente son animales también acuáticos, chiquititos. Dentro de los protostomados, es decir, aquellos que van a formar primero la boca, luego el ano, vamos a ver a los ketornatos, a los episozoos, lofozoos y platizoos. Entonces, aquí nosotros tenemos a un ancestro colonial con flagelos que tiene la característica, que tiene una multicelularidad. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo es de que se van formando o qué es lo que nos van diciendo los cladogramas, que básicamente este curso se trata de puro cladograma, vamos a ver que la primera cuestión para discriminar a uno y otro es de que hay o no hay tejidos verdaderos. Entonces, al decir que no hay tejidos verdaderos, ya dejo solo aporífero, ¿sí? Aunque si me pongo aquí muy quisquilloso, a la izquierda de porífera, ¿quién tendría que estar? ¿Quién? Protozoos, exactamente. A la izquierda tendría que estar aquí protozoa. Pero como estamos hablando de animales verdaderos, no está incluido acá. Luego vamos a ver de que el siguiente criterio para discriminar es la simetría. Aquellos que tienen simetría bilateral o radial. Ya aquí ya me quité de encima anidaria y tenófora. Y luego vamos a ver sobre las cavidades corporales o no. Si hay celoma o no hay celoma. Es decir, aquí ya estoy dejando por lado a platelmintos o los celomados. Dentro de las cavidades corporales vamos a ver si hay un celoma o hay un pseudoceloma. Dentro de los pseudocelomados básicamente vamos a incluir a rotíferos y a nemátodos. Y dentro de aquellos que tienen celoma vamos a ver la segmentación que tienen, si hay apéndices articulados o no. Y luego básicamente estamos dejando aquí de lado a los deuterostomados y por último a los cordados. Preguntas sobre el cladograma, sobre cómo se lee. ¿Todo claro? Ahora, va. Dentro de la clasificación de los animales podemos hacerlo de varios tipos, ¿sí? Pero básicamente en los libros de texto ustedes van a ver estos cuatro. Sobre el grado de organización, que ya platicamos, la simetría corporal, las capas embrionarias, si hay, cuáles hay, y las cavidades corporales. Dentro del grado de organización, básicamente vamos a ver el más basal, el más primitivo, que es el protoplasmático, que básicamente lo vamos a incluir únicamente en aquellos animales u organismos unicelulares, que básicamente una única célula se va a encargar de hacer todas las funciones. Luego a nivel celular, donde incluimos aporífera, como les comenté, no es de que sean órganos y tejidos verdaderos, sino que únicamente es un conglomerado de células que todas están trabajando en una función común. Luego vamos a ver, encontrar el grado de organización tisular, es decir, tejidos, órganos, más no sistemas, que básicamente aquí ya podemos ver desde platelmintos, y a nivel de sistema de órganos, es decir, todos los animales superiores. Ya hay un conjunto de órganos que están trabajando en común para una función en específico. Por ejemplo, ustedes, los perros, los gatos, tenemos sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductivo, etc. Y todo ese conjunto de órganos tiene una función determinada en función de lo que están haciendo o están enviando alguna señal, ¿sí? Pero esto es lo que practicamos en biología, básicamente eso es un resumen rapidito eso. Esto también, si les costó, no le pusieron mucho coco en biología, sí o sí es mandatorio de que lo tengan que aprender ahorita, a partir de aquí, y máxime para los cursos de anatomía, es lo que ustedes van a estar hablando. Entonces habíamos platicado de los planos corporales.
Dependiendo de qué plano yo divida a un animal, yo puedo definir arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Sí? Básicamente para que todos estemos hablando el mismo idioma. Dentro de los planos corporales, a este animal que tiene una simetría bilateral, yo lo puedo partir a la mitad, básicamente, que estamos hablando de simetría bilateral, izquierda y derecha son iguales o casi iguales. Entonces yo puedo partir a lo largo a este animal. Entonces, ese sería un plano medio. Pero también puedo hacer cortes como que estuviera rebanando una zanahoria o una salchicha, y ese sería un plano transversal, ¿sí? O bien puedo partirlo básicamente a la mitad, pero haciendo distinción entre arriba y abajo, y eso sería un plano dorsal. Entonces, como estoy hablando de un animal con simetría bilateral, por lo general estoy hablando que eso va acompañado de un proceso de cefalización, que eso lo platicamos también en el curso de biología. ¿Qué ventajas tiene tener cabeza? Básicamente yo puedo ver a alguien si me quiere venir a trompasear, si alguien me viene a dejar algún regalo, buscar a alguien que me va a asaltar, o de repente buscar pareja, buscar comida, refugio, etc. Sí, esas son las ventajas de tener cabeza. Y en los animales que hay simetría bilateral, por lo general se va acompañado de una cabeza. Entonces, lo que está cercano a la cabeza yo le voy a denominar craneal, y lo que está hacia la cola es caudal. Lo que está cercano al lomo es dorsal, y lo que está cercano al vientre o a la panza es ventral, ¿sí? Cuando estamos hablando de los apéndices, básicamente vamos a hablar lo que se aleja del eje principal o se acerca a los dedos, eso es distal, y lo que se acerca al eje principal, eso es proximal, ¿sí? Entonces, yo el marcador lo tengo en posición distal con respecto a mi codo, o mi codo está en posición distal con respecto a mi hombro, o mi hombro está en posición proximal con respecto a mi codo. ¿Entendimos eso? Ahora, y cuando estamos hablando a nivel de la cabeza, lo que está más cercano a la nariz es rostral, y lo que está más cercano hacia caudal va a ser siempre caudal. Y a nivel de los apéndices, básicamente las palmas es palmar, y lo contrario es dorsal, y en pies o miembros pélvicos plantar, y lo contrario es dorsal. ¿Dudas? ¿No? Va. Entonces, básicamente es otro ejemplo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo a un dinosaurio, que también si estuvieran aquí presentes con nosotros podríamos definir que lo que estoy viendo yo aquí, ese es el plano frontal. Puedo decir, por ejemplo, que la cabeza se encuentra en posición distal, dorsal con respecto a los miembros pélvicos. Y aprovechando, para los que no tienen el gusto de conocerla, es Jennifer Menéndez, nuestra auxiliar de curso. Hola. Entonces, Sí, ¿qué tal? cualquier apoyo que ustedes necesitan, por favor, ahí con ella. Ella está ahí en el laboratorio para cualquier duda. Y siempre ahí, por favor, manteniendo la línea de respeto. Si no, les cae. Bueno, ahora, por ejemplo, tengo a este mamífero, a esta rata, y siempre voy a tener una posición craneal, que está donde está la cabeza, y hacia atrás, o lo contrario es caudal. Lo que está cercano al lomo o a la espalda es dorsal, y lo contrario es ventral. Pero ¿qué pasa si la rata se quiere poner en una posición bípeda, o básicamente levanta los miembros torácicos? Vean, no va a cambiar. La espalda no se va a reconfigurar, siempre va a estar en posición dorsal, y el vientre siempre va a estar en posición ventral. Pero aquí vean, anterior siempre va a ser craneal, y posterior ahora va a ser caudal. ¿Por qué? Porque únicamente se puso en posición en dos patas, pero básicamente no cambió la estructura del animal. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de simetría bilateral, siempre viene acompañado, como les comenté, de un proceso de cefalización, que es importante para la búsqueda de alimentos, refugio, pareja, etc. Y cuando estamos hablando de una simetría radial, yo puedo cortar por distintos ejes a un animal.
pero no puedo decir esto es izquierda, esto es derecha, esto es arriba o esto es abajo, porque básicamente son animales que no tienen una forma como tal. Pero aquí lo que me va a mandar que la orientación básicamente va a ser dónde se encuentra la boca. ¿Sí? Vamos a ver que aquí en el caso de esta anémona, la boca se encuentra acá justo en el centro. Entonces, esa va a ser superficie oral. Y lo contrario a oral va a ser aboral. ¿Por qué no puedo decir caudal o craneal? Primero porque no hay una cabeza. En muchos de estos animales vamos a ver de que no hay un ano como tal. O si hay un ano, se encuentra cercano a la boca. Entonces siempre voy a decir superficie oral y aboral. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tengo a este coleóptero, que aquí sí hay un proceso de cefalización, y yo sí puedo bien hacer una línea aquí a lo largo y decir, ah, bueno, esto es izquierda y esto es derecha, por lo tanto tienen una simetría bilateral. En el caso de este porífero, como les comenté, dependiendo quién dicta misa, dependiendo del libro que ustedes consulten, pueden verlos como asimétricos o con simetría radial. Pero es para que no vayan a tener esa contradicción en su cabeza de que van a decir, pero ¿por qué dicen esto y en la clase dicen lo otro? Es dependiendo quién dicta misa. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto también lo vimos en el curso de biología. Básicamente es un repaso en 5 minutos. Vamos a ver que los animales que nos reproducimos sexualmente vamos a conformar gametos, y estos gametos son producto de qué cosa? ¿De qué cosa? ¿No? Estos los gametos, ¿cómo se forman? Meiosis, ¿sí? ¿Y la meiosis el resultado final es? Gametos, células sexuales. 4 células haploides, ¿sí? Entonces, estos gametos se van a fusionar posteriormente y van a dar una fecundación o una singamia, y a través de esta singamia es de que se va a formar un ¿qué? No, los gametos no se formaron. Exactamente, un huevo o un cigoto. Si ustedes ven en alguna literatura o en algún video, o de repente yo me estoy refiriendo al cigoto como un huevo, no es de que estoy diciendo que, por ejemplo, nosotros los mamíferos somos ovíparos, sino que sea ese nombre que se le acuña al cigoto, un huevo. ¿Por qué? Porque va a tener vitelo. Entonces, este cigoto, ¿qué características tiene? ¿Es haploide o es diploide? Diploide. ¿Es qué? Diploide. Y en el caso de los gametos, son haploides. Entonces, haploide más haploide me da un diploide. ¿Sí? Entonces, este cigoto que ya es diploide va a desarrollar X cantidad de procesos de división celular que van a ser de ¿qué tipo? ¿Cómo? Por aquí, por ejemplo. Mitótico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una célula diploide. ¿Sí? Entonces, si va a hacer una célula diploide, va a desarrollar X cantidad de procesos mitóticos, donde va a ser únicamente primero un cigoto diploide. Al primer proceso mitótico van a ser 2 células, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver de que se va a formar una pelota de células, que se conoce como mórula. La mórula, que básicamente es una pelota maciza de células. Pero vamos a ver de que este cigoto y las células que se desarrollaron consecuentemente o sucesivamente van a desarrollar un surco de segmentación o un surco de clivaje. ¿Qué es el surco de clivaje? Va a ser completo o incompleto dependiendo de qué, de la cantidad de vitelo que tenga. Entonces, este cigoto va a tener un eje vegetativo y un eje animal, que eso va a ser en función de la polaridad o la cantidad de vitelo que tiene. En el polo vegetativo vamos a encontrar donde se encuentra el vitelo, y en el eje animal donde se encuentra el núcleo. El vitelo, ¿qué características o qué importancia tiene para nosotros los animales? Es una reserva de alimento, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que dependiendo de la cantidad de vitelo o yema que tenga este cigoto, vamos a ver que el surco de segmentación va a ser completo o incompleto. Y el surco de segmentación completo, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo? Exactamente. Una segmentación holoblástica. Y cuando es incompleto, exactamente. Entonces, ¿cómo así? Nosotros tenemos aquí un cigoto, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si hay mucho vitelo, este surco va a topar acá y va a hacer que sea incompleto. Por el contrario, si hay poco vitelo, el surco de segmentación sí va a ser completo, dividiendo dos células justamente por la mitad. ¿Estamos? Entonces, dentro de la característica de los cigotos va a ser dependiendo de las características de desarrollo y las características del animal cuando ya nació. Entonces, esto va a ser en función de la cantidad de vitelo. Y los habíamos agrupado en distintos tipos, los iso, meso, telo y los centrolecitos. Dentro de los isolecitos, ¿cuáles eran? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo? No, pero ¿qué animales podemos agrupar aquí? Somos los mamíferos, los mesos, incluimos anfibios y algunos moluscos, telolecitos, aves, reptiles, peces, y los centrolecitos, artrópodos, exactamente. Entonces, iso y mesolecito tienen más o menos cantidad de vitelo. Los telos y los centrolecitos son los que tienen mayor cantidad de vitelo. Si ustedes se recordarán, cuando platicamos en el curso, habíamos platicado de las estrategias reproductivas K y las R. ¿Alguien que me recuerde qué era eso? Dependiendo de qué tan desarrollado No. ¿Qué será eso? la cantidad de crías. Cantidad de crías que tienen. La característica de la estrategia K, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿Qué características tienen? Tienen pocas crías. Y las R tienen un montón. En el caso, por ejemplo, arañas, hormigas, peces, aves, reptiles, ¿qué características tienen? Tienen un montón de crías. Hablando de grandes rasgos, ¿verdad? Entonces es una estrategia reproductiva R. ¿Qué es una estrategia reproductiva R? Yo voy a tener un montón de crías y básicamente la característica es de que van a tener bastante vitelo. Es decir, esa cría al romper el huevo ya va a poder huir, buscar alimento, refugiarse, ¿sí? Es por eso que tienen esa reserva de alimento. Pero si yo tengo un montón de esas crías que ya van a ser independientes al nacer, me vale, yo las dejo ahí que tengan 1000 y que va a criarse o va a formarse la afortunada. Básicamente estoy apostando a que más de alguno le va a pegar y se va a llegar a conformar un individuo adulto. Por el contrario, nosotros como los mamíferos tenemos una estrategia reproductiva K. Esto hablando de grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a tener pocas crías. Por ejemplo, en el caso de la especie humana tenemos por lo general una cría por embarazo y esa cría va a tener todos los esfuerzos y recursos de la pareja. ¿Para qué? Para asegurar de que por lo menos se logre en la infancia y entonces vamos a apostarle a que va a tener una y en cuidado. Estrategia R, básicamente voy a tener un montón y más de algunos se va a lograr, ¿sí? En el caso de las estrategias K, van a tener prácticamente poco o nulo vitelo, que spoileando un poco, que esa es una de las respuestas de por qué en el caso de nosotros los mamíferos lactamos. Nosotros no nacemos con reservas de vitelo, sino que básicamente nuestras madres son las que nos van a terminar de formar durante la lactancia. En el caso de las estrategias R, estos ya están listos para ir allá a fregar, buscar alimento, y ellos solitos se van a cuidar. ¿Pregunto? ¿No? ¿Todo claro? Ahora, entonces eso va a ser en función del surco de segmentación que ya lo platicamos. El desarrollo ya platicamos de estrategias K y R. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo a un gusano nemertino que básicamente es una segmentación holoblástica completa. Tengo a un pollo que tiene una segmentación meroblástica, recuerden que son telolesíticos, entonces el surco de segmentación va a ser incompleto. Ahora, después de la mórula vamos a ver de que se va a dar un proceso de gastrulación donde básicamente hay una invaginación de esta pelota de células y vamos a dar origen a la organogénesis y al desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo a este anfibio, a este rana. Vean, tengo la conformación de gametos masculinos, femeninos, según sea el caso, a través de un proceso meiótico.
Posteriormente va a haber un proceso de fertilización o cingario donde se va a formar un cigoto. Este cigoto va a desarrollar un proceso a través del surco de segmentación, X cantidad de procesos mitóticos y voy a formar una mórula, ¿sí? Ven, aquí tengo el polo animal que es el núcleo y el polo vegetal que básicamente es la yema o el vitelo. Posteriormente vamos a ver de que se va a dar un proceso de una mórula, posteriormente una blástula y se va a dar el proceso de gastrulación donde se está invaginando esta parte de la célula, ¿sí? A partir de esta gástrula voy a tener las tres capas germinales, se aplica, que era el ectodermo, endodermo y mesodermo. Habíamos visto de que a nivel de esta invaginación, alguien que me recuerde que se me olvidó cómo se llamaba esto. Blastoporo. El blastoporo, y ahí se iba a formar mi cosa. Sí, pero ¿qué otra cosa va a haber aquí en el blastoporo? ¿Cómo? La boca o el ano, si estamos hablando de animales deuterostomados o protostomados. Entonces, a nivel del blastoporo, entonces se va a formar el ano o la boca según sea el caso. Entonces, vean, aquí ya estoy formando las tres capas germinales y ya se va a dar el proceso de la formación de órganos como tal, ¿sí? Y posteriormente el proceso metamórfico se aplica o no para cada una de las especies. ¿Preguntas? Vamos. Entonces, aquí lo que me estaban comentando, vamos a ver, por ejemplo, los animales deuterostomados o protostomados. Aquí tenemos a un lopotropozoo, que básicamente eso lo vamos a ver más adelante, pero es dependiendo del tipo de larva que tienen. En el caso de los deuterostomados, vean, primero se va a formar el ano y luego la boca. A nivel del blastoporo se va a formar el ano. Y dependiendo de los animales que aplique, donde haya un mesodermo o no, vamos a ver que se puede formar por esquizocelia o que sean enterocélicos. Cuando estamos hablando de esquizocelia, básicamente se va a dar en la unión entre el endo y el ectodermo, que va a mirar un paquete celular y se va a formar el mesodermo. Cuando estamos hablando de los animales enterocélicos, el mismo nombre lo indica, entero significa, ese prefijo, intestino. Entonces básicamente me está diciendo que va a ser a partir del intestino. ¿Por qué? Porque es del endodermo que se está formando, ¿sí? Entonces hay una parte del endodermo que va a migrar y va a conformar el mesodermo. Ahora, cuando aplique vamos a ver las capas germinales, endo, meso y ectodermo. En el caso de porífera, si no hay órganos, no hay tejidos, yo no voy a encontrar ni un endodermo, ni un ectodermo, ni un mesodermo. ¿Por qué? Porque no hay capas germinales. Entonces, porífera, excluido completamente. Ahora, aquellos animales que tienen dos capas germinales, es decir, endo y un ectodermo, vamos a denominarles diblásticos. ¿Por qué? Porque tienen dos capas germinales. Y el resto vamos a encontrar que somos animales triblásticos. Tenemos las tres capas germinales. Las tres capas germinales también las podemos subdividir si hay o no un celoma. Aquellos que no tienen un celoma van a ser los acelombados, básicamente estamos hablando de rotíferos y platelmintos. Los pseudocelomados, prácticamente estamos hablando de nematoda. Y básicamente los animales eucelomados, o aquellos que tienen un celoma como tal, prácticamente vamos a hablar desde artrópoda hacia adelante, ¿sí? Y como ya platicamos, a partir del cigoto, posteriormente se va a dar una mórula, una blástula, posteriormente una gástrula. Esa gástrula va a dar cabida a las tres capas germinales, se aplica cuando hayan. Y a nivel embrionario vamos a ver de que se van a formar distintos órganos o tejidos dependiendo del grupo animal que estemos hablando. A nivel del ectodermo, la parte más externa básicamente son estructuras nerviosas y aquellas que van a recubrir el cuerpo del animal, por ejemplo, plumas, pelos, uñas, etc. A nivel del mesodermo, la notocorda, importante desde el punto de vista de los cordados, porque vamos a ver aquí que se van a discriminar unos y otros. Vamos a ver que está las estructuras del sistema circulatorio, urogenital, y a nivel del endodermo, básicamente estamos hablando de recubrimientos o órganos tan importantes como el hígado o el páncreas. ¿Preguntas? Vamos bien. Entonces, hablando de la cavidad corporal, cuando aplica, estamos hablando de animales sí o sí triblásticos. Vamos a encontrar aquellos acelomados, básicamente estamos hablando de platelmintos,
pseudocelomados, no hay un celoma como tal, sino algo que se le asemeja, que estamos hablando básicamente de nematoda, y los eucelomados que vamos a encontrar ya un endodermo y un mesenterio, que básicamente es una película, una capa que está recubriendo los órganos o delimitando a unos y a otros. Y ahora, importante, vamos a hablar del metamerismo. Cuando nosotros estamos hablando de metamerismo, básicamente estamos hablando de secuencias o partes o secciones corporales que se repiten, pero eso no siempre aplica a todos los animales. Entonces, por ejemplo, este animal es, ¿qué será este? Una lombriz, es un anélido. Entonces van a ver ustedes de que hay, no sé si lo logran apreciar, pero básicamente hay un montón de anillos unidos entre sí. Esos son metámeros, ¿sí? Básicamente, el cuerpo de una lombriz es un anillo y aquí viene otro anillo. La característica también que tienen en el caso de los anélidos es de que hay septos o hay tabiques entre cada uno de los metámeros, ¿sí? Entonces, hay secuencias o partes del cuerpo que se van repitiendo seriadamente. Eso es un metámero. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, otros tipos de metámeros. En el caso de insecta, son metámeros aquí de una oruga, de una larva de Lepidoptera, donde vean, tengo metámero A y metámero B. Aquí tengo una propata y aquí tengo un espiráculo. Tanto los metámeros de izquierda y derecha, es decir, de la anélida y de esta oruga, son iguales. Entonces yo les voy a denominar que son metámeros homónimos, ¿sí? Yo no puedo diferenciar entre uno y otro. Por el contrario, tengo a una libélula, a un odonato, donde vean, a nivel del tórax, eso lo vamos a ver mucho más adelante en el curso. Yo aquí tengo el tórax, que el tórax básicamente está conformado por 3 segmentos corporales. Más o menos es algo así el tórax. Entonces tengo 3 segmentos corporales, 3 metámeros que no son iguales entre sí. A nivel abdominal sí tengo algunos que sí se parecen, ¿sí? Pero vean, hay una diferencia entre estos. Entonces estos los voy a denominar heterónomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son completamente diferentes. Ahora, cuando yo estoy hablando de metámeros, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante también. Cuando nosotros queremos identificar algún grupo animal, que yo siempre peleo por eso mucho aquí en la facultad, de que a veces la gente se inventa, dice, esa es especie tal porque yo digo que es, pero no es tan fácil identificar especies, ¿sí? No es tan fácil, hay que ser experto en el tema. Entonces, cuando nosotros estamos pasando una clave morfológica que estamos intentando identificar si a qué orden, a qué género, a qué especie pertenece determinado animal, yo me tengo que ir a una clave dicotómica, a una clave taxonómica. Entonces, esa clave taxonómica me va a decir, tiene tantos segmentos antenales, tiene el ala de esta forma, o bien me puede decir, tiene X cantidad de segmentos abdominales. Es decir, ¿cuántos metámeros hay? Entonces, ¿a qué voy con esto? Eso va a ser uniforme, aunque es biología, no todo es blanco y negro, pero va a ser uniforme, a menos que haya alguna malformación, alguna mutación, va a ser estandarizado en la mayoría de los animales de ese grupo o de esa especie. Entonces, si me dice que tiene 8 segmentos abdominales, yo voy a buscar 8 segmentos abdominales. Es decir, que esta especie o este grupo nace con 8 segmentos abdominales, a menos que haya una mutación, algún cambio propio de este individuo. Es decir, que los metámeros son uniformes en cada grupo, en cada especie, en cada familia, en cada género, ¿sí? Pero vamos a ver, aquí les presento, esta es una solitaria, ¿sí? Que vamos a ver el término de pseudometamerismo, que no es un metamerismo verdadero. Para que me entiendan, vamos a hacer rápidamente la descripción de estos animales.
Entonces, ustedes se fueron a comer al guarda, una bolsa de verdura chuca. El chato que se las vendió andaba un poco flojo de la panza, no se lavó las manos y así les peló la fruta y ustedes, qué rico. Entonces, lo que ustedes ven aquí es la cabeza, pero no es la cabeza porque no hay una cabeza como tal, sino que eso se le conoce como escólex. Básicamente es un órgano de fijación con ventosas y ganchos, que eso se ancla al intestino de los feretres, ¿sí? Entonces, a partir de este escólex, de esta cabeza, se van a formar a través de sesión binaria los proglótidos. Los proglótidos es un segmento corporal de esta tenia, de esta solitaria. Estos proglótidos, a medida que se mueven hacia caudal, van a ir madurando. Los que están cercanos al escólex son inmaduros, los que están hasta atrás son los grávidos, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Una solitaria, si ustedes la tratan bien, le son fieles, le dan su comidita, puede estar con ustedes hasta 20 años, ¿sí? Prácticamente como que fueran marido y mujer. Pero a medida de que la tenia o la solitaria va madurando, se van desarrollando los proglótidos, es un proceso constante, ¿sí? Es decir, que una solitaria cuando nace, que eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema de cestos, básicamente solo es una cápsula con un preescólex que se fija y a partir de ahí se empiezan a formar los proglótidos. Pero esto no es un número uniforme, ¿sí? Por lo tanto es un pseudometamerismo. En el caso de los metámeros, las familias, géneros y especies tienen un número fijo de proglótidos, no es que les van a salir más o les van a salir menos. En cambio, un pseudometamerismo no es uniforme, ¿por qué? Porque es a medida de que envejece este animal, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de los metámeros, vamos a ver de que sí hay un septo o un tabique que me está separando el anterior del posterior. ¿Estamos? ¿Preguntas? Para sacar, ambas son como las divisiones, ¿verdad? Sí, pero uno es falso y estos son verdaderos. ¿Sí? ¿Por qué son falsos y por qué son verdaderos? En el caso de los pseudometámeros, no hay un septo o un tabique y el número no es uniforme. ¿Sí? Puede haber una tenia de 1 año que puede tener, qué sé yo, 500 proglótidos y una señora tenia de unos 10 años puede tener 1500 proglótidos. Entonces, no es uniforme, no es estandarizado el número de proglótidos. ¿Sí? ¿Preguntas o todo claro? Bueno, ahora también vamos a hablar de determinadas características evolutivas y cómo ha sido la evolución, los cambios, las presiones que sufren las especies animales dependiendo las características ambientales, si hay o no hay disposición de alimentos, o bien la misma presión de algún depredador. Solo antes. Que muchas veces uno no se puede discutir con la gente, mucho, pero a veces hay gente que dice la caballada de que, por ejemplo, perdón por decirlo tan así, pero a veces gente muy cerrada desde el punto de vista religioso, dicen, es que ¿por qué negando el tema de la evolución? Dicen, pero es que hay monos, dicen que venimos en los monos y yo no veo que los monos evolucionen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de evolución, yo eso no lo voy a ver de la noche a la mañana. Yo no lo voy a ver, ni mis hijos ni mis nietos lo van a ver, ¿sí? Cuando yo hablo de temas evolutivos, básicamente son cambios muy pequeños que se dan en las especies y van a ser a lo largo de miles de millones de años, ¿sí? Probablemente nuestra especie como tal, la especie animal, la especie humana, no va a haber un cambio evolutivo de otros grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es a lo largo de miles de millones de años. Es decir, yo nunca puedo esperar de que un mono vaya a evolucionar aquí a 50, 100 años, pero eso no lo voy a lograr ver. Son cambios muy chiquititos y básicamente la naturaleza va probando si esto sí sirvió o esto no sirvió. Pero vamos a ver de que los procesos evolutivos me pueden dar distintas formas
para dar respuesta a un problema. Y voy a hablar por eso de estructuras análogas y homólogas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de temas evolutivos, van a ser cambios muy chiquitos, muy sutiles. Y eso va a ser a través o debido a qué? Básicamente a presiones ambientales, presiones de depredadores y disponibilidad de alimentos o recursos. Esas van a ser las presiones que van a formar o van a dar cabida a que haya cambios evolutivos. Si hay un diseño que ha funcionado a lo largo de miles de millones de años, la naturaleza no lo va a cambiar, ¿sí? Si ha servido, ¿para qué lo voy a cambiar? Por ejemplo, en el caso de los cocodrilos, es un modelo viejo, pero les ha servido. ¿Para qué lo van a cambiar? No aporta hacer el cambio. Entonces, cuando yo hablo de características análogas u homólogas, básicamente estoy diciendo si se parecen o no se parecen. Por ejemplo, aquí yo tengo un lepidóptero, una mariposa, y aquí tengo un árbol. Las dos vuelan, ¿sí? Han desarrollado características del vuelo, pero vienen del mismo linaje, vienen del mismo ancestro en común, no. Entonces son estructuras análogas. Básicamente las dos sirven para volar, pero la respuesta fue igual, no. Las alas de las mariposas nada que ver con el tema de las aves. Las aves tienen, además de plumas, tienen un sistema óseo bien distinto, por ejemplo, al nuestro de los mamíferos, y ni hablar de que en el caso de artrópodas no vamos a encontrar huesos. Ahora, cuando yo hablo de estructuras homólogas, por ejemplo, todos estos son estructuras de cordados, de vertebrados. Aquí tengo el apéndice de un ser humano, de un caballo, el brazo de un murciélago, de un ala, una ballena, por ejemplo, de una lagartija. Son homólogos, ¿por qué? Porque responden al mismo brazo, al mismo apéndice torácico. Pero dependiendo de la coloración que ustedes vean aquí, están hablando de cómo ha sido la modificación de sus huesos, ¿sí? ¿Son homólogas? Sí, porque es el mismo apéndice torácico, mas no se utilizan igual. Por ejemplo, murciélagos, quirópteros, aves han sufrido modificación o alargamiento de los dedos. ¿Para qué? Para poder volar. En el caso de los equinos, básicamente ellos solo tienen un dedo que ha sido modificado ¿para qué? Para la velocidad. En el caso de nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado la pentadactilia, que básicamente es para poder sujetar cosas, ¿sí? Entonces estamos hablando de estructuras homólogas, pero que no tienen la misma función. Y en el caso de las estructuras análogas, son estructuras similares o parecidas, pero que no derivan del mismo ancestro en común, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de estructuras homólogas, básicamente estoy hablando de evolución divergente, ¿sí? Que básicamente un grupo de animales, que todos los cordados derivamos de un mismo ancestro en común, hemos modificado nuestros apéndices torácicos en función de la naturaleza de donde existimos, la presión de depredadores, disponibilidad de alimentos o de refugio. Por el contrario, cuando estamos hablando de estructuras análogas, básicamente es una respuesta diferente a un problema. Estoy hablando de evolución convergente. ¿Entendemos eso? ¿O no muy claro? ¿Preguntas? Hablen ahora que hay para hacer. Dependiendo de cómo lo estoy viendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando desde un punto de vista del miembro torácico como tal, puedo incluirlo dentro de una estructura homóloga, por ejemplo, como un perro. Pero estoy viendo desde el punto de vista de las alas, sí lo voy a ver desde el tipo de vista análogo. Pero sí, buena observación. ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicar eso de la evolución divergente y convergente? Con gusto. Este prefijo div, ¿qué significa? Diferenciación o que me estoy dividiendo, ¿sí? Entonces, yo tengo mi ancestro en común, por ejemplo, y nosotros los mamíferos. Yo tengo cierta cercanía, por ejemplo, con perros y gatos porque somos cordados, somos mamíferos. Pero, por ejemplo, ellos utilizan la cola, nosotros tenemos un remanente de cola que es el coxis, ¿sí? Entonces, ahí hay una evolución divergente. Nosotros no necesitamos la cola, ellos sí.
pero partimos de un mismo ancestro en común. Ahora, cuando yo hablo de evolución convergente, significa que todos llegan a una misma respuesta, de distinto ancestro. Por ejemplo, en el caso de artrópoda, estamos viendo que el ancestro de ellos, la hipótesis sugiere que es un crustáceo primitivo. Es decir, es un animal que ni siquiera tiene columna vertebral, ni siquiera tiene huesos. Por el contrario, en el caso de las aves, estamos más cercanos nosotros a ellos por el simple hecho de ser cordados. No derivan de un mismo ancestro en común, pero básicamente todos llegan a la misma respuesta, que es tener alas. ¿Para qué? Para poder buscar alimento, poderse refugiar, buscar pareja. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿preguntas? ¿No? Va. Entonces, básicamente esto es resumiendo lo que estamos viendo en el tema de cladogramas anteriormente. Tenemos el reino animal, que la característica es la multicelularidad, exceptuando protozoos, pero siempre lo vamos a incluir en el tema de zoología. Luego, el siguiente criterio de clasificación o de discriminación, estamos hablando del nivel de organización, si es celular o bien órganos, tejidos, sistemas. Si me quedo a nivel celular, no voy a encontrar ni órganos, ni tejidos, ni capas embrionarias. ¿Por qué? Porque no hay tejidos, hay únicamente aporífera. Luego, el siguiente criterio va a ser la simetría, si es radial o bilateral. Y el siguiente va a ser si hay cavidad corporal o no, si hay celoma. Y luego voy a dividirlo en acelomados, pseudocelomados o eucelomados, que son los celomados verdaderos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de filogenia, que es el tema que siempre tiene que ver con los cladogramas, básicamente yo estoy emparentando a X y Y, qué tan cercanos o qué tan distantes son entre unos y otros. Por ejemplo, nosotros como deuterostomados estamos, como mamíferos, estamos mucho más emparentados con una estrella de mar que con una esponja. O bien, en el caso de un saltamontes, está mucho más relacionado con un nemátodo. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al grupo de los ecdysozoos. Ellos van a desarrollar un proceso de muda o ecdisis, que eso también lo vamos a ver en el curso. Entonces, ellos están estrechamente relacionados. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los cordados, estamos mucho más emparentados a las aves y los reptiles por el vínculo que tenemos ancestralmente, que por ejemplo con un caracol. ¿Sí? Bueno, entonces para que ustedes vean, si nosotros nos remontamos al Cámbrico, que básicamente es una etapa a nivel del planeta, a más cercanía aquí de esto es fechas más recientes. Lo que está aquí son fechas muy lejanas. Básicamente a nivel del Cámbrico estamos hablando de que netamente la gran mayoría eran animales mamíferos, y por aquí se remonta quizás el ancestro común de los artrópodos. Entonces, vean, a medida de que nosotros estamos pasando miles de millones de años, como les comenté, es un proceso evolutivo que es lento, muy puntual. Los procesos evolutivos básicamente son mutaciones muy chiquititas que quizás ni es perceptible para la población, pero es un cambio que se va fijando y funciona, pero son cambios muy chiquitos y son paulatinos, se van agregando. Entonces, vean que a nivel del Cámbrico, que estamos hablando de 541 millones de años atrás, básicamente aquí es donde se fueron realizando los cambios. Vean, aquí ya tenemos a nivel de los peces, básicamente aquellos son los ostracodermos, placodermos, y luego a partir de aquí ya estamos viendo la invasión del ambiente terrestre, ¿sí? A partir de Dipnoi, que estamos hablando de los peces pulmonados, luego seguimos a los sinápsidos, diápsidos y básicamente llegar a mamíferos. Pero básicamente estos son cambios, una línea del tiempo que nos están mostrando los cambios sucesivos que se dieron a nivel de los distintos grupos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora de zootoxinas, de por qué tenemos que estar hablando o por qué vamos a hablar de determinados grupos actuales. Entonces, vamos a ver la importancia de estar viendo distintos grupos animales en este curso. Básicamente es porque algunos tienen importancia zootécnica, otros tienen importancia clínica y otros desde el punto de vista epidemiológico de la salud pública. Por ejemplo, yo tengo este escarabajo ampolla, que son de la familia Meloide. Ellos tienen la característica que pueden secretar cantaridina,
que básicamente tienen un filamento a nivel caudal y básicamente tiran un chorro de una toxina y eso quema, eso irrita. Y por lo general estamos hablando de mascotas y la importancia clínica es básicamente que ellos pueden ingerir esa toxina básicamente al comer escarabajos, que vamos a ver de que hay ciertas características importantes que en el caso de perros y gatos que hay que tener en control para que no tengan emergencia. Ustedes, bueno, si ustedes se van a quedar a la clínica, enhorabuena, les van a llegar clientes. Aquí básicamente el cuadro clínico que podemos esperar por estar ingiriendo escarabajos, básicamente es una irritación de las mucosas, la quemadura química que hay en eso, o bien se puede petatear al animal por una disfunción cardíaca. En el caso de abejas y avispas, vamos a ver, en el caso de que tengan aguijón, porque no todas las abejas tienen aguijón, en el caso de Apis mellifera y el género Vespa, vamos a ver de que pueden secretar la fosfolipasa A2 o melitina y básicamente puede haber edema, inflamación o shock, que básicamente es lo mismo que les pasará a ustedes si los pica un enjambre de abejas, ¿sí? En el caso de las orugas o los gusanos pollito, que vamos a ver una foto, en el caso del género Megalopige, vamos a ver que hay la fosfolipasa O2 y básicamente es una quemadura, eso arde, eso duele. En el caso de las medusas, los nidarios, vamos a ver igual que hay fosfolipasas, prostaglandinas y proteasas, que es a nivel cutáneo, que básicamente es por tocar eso. ¿Cuándo un perro puede tener contacto con eso? O un gato, básicamente si yo tengo una pecera y tengo corales, un gato travieso que esté toqueteando ahí, puede tener este problema. Igual que en el caso de los corales, y muy común, esto sí es bastante común en nuestro contexto, las bufotoxinas por sapos del género bufo. Viene el perro que estaba molestando al sapo, se lo metió a la boca y tronó el perro. Eso vamos a hablar más adelante, pero esta cuestión de esta bufotoxina en 5 o 10 minutos matan a un perro. Es rápido. Bueno, entonces estas son unas orugas pollito, no sé si las han visto, son muy bonitas, no las toquen porque van a ver a San Pedro. No los va a matar, pero esto sí, bueno. Entonces, vamos a ver la característica. Bueno, ¿y esto qué es? Es una cascabel. Entonces, vamos a ver la diferencia entre animal ponzoñoso y venenoso. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Ajá. Exactamente. Básicamente, un animal ponzoñoso, las toxinas las va a tener a nivel del tegumento, básicamente en el caso aquí de setas, al momento de yo tocarlo es un mecanismo de defensa. Puede encontrar el animal venenoso, él va a inocular el veneno, ¿sí? Es la diferencia. Bueno, y ahora vamos a ir rápidamente a esto. Todavía tenemos tiempo, mucha. Cargadita las cosas en zoología, ¿eh? Vamos a hacer una remembranza del sistema de clasificación de Linneo, que básicamente, recuérdense que es a través de un sistema estructuralmente jerárquico, que es a nivel de taxones o de taxones. Y tiene la característica que es a través de una nomenclatura binomial de 2 palabras. En la gran mayoría de los casos, o puede ser trinomial, pero en la mayoría de los casos es binomial. Es decir, va a haber un nombre y un apellido. La primera palabra va a ser el género. Recuérdense de las reglas, aquí en zoología si no se perdona eso, mucha. Es falta ortográfica si no lo escriben bien, o si me escriben el género con minúscula, que siempre tiene que ir con mayúscula y todo en cursiva, ¿sí? Género con inicial mayúscula, especie, todo minúscula. Si no está así, está mal, ¿sí? Entonces aquí no se perdona eso. Si yo no puedo escribir en cursiva, lo puedo subrayar. Igual, como les había comentado en el curso de biología, si ustedes están escribiendo un texto y alguna vez ya hicieron referencia al nombre científico completo, las siguientes veces que haga referencia lo puede abreviar y únicamente el género como su inicial mayúscula, punto, continúo con la especie, ¿sí? ¿Qué más se me está olvidando aquí? Bueno, ¿y cuál es la importancia de los nombres científicos? ¿Alguien que me recuerde? Exactamente, para que todos estemos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, no en todos lados a los cerdos les llaman igual, no en todos lados, por ejemplo, algo tan sencillo como el aguacate, que es de tercera especie, no todos les hablan igual, etc. Así todos estamos sabiendo
Y ahora estamos hablando de determinada especie. Entonces, los taxones básicamente son escalones, son grupos donde estoy agrupando, valga la redundancia, distintos grupos animales con determinadas características en común. Por ejemplo, cuando estoy hablando del dominio, estoy hablando del tipo de célula, estoy hablando de células eucariotas, ¿sí? Entonces, aquí van todos los animales. Dentro del reino, vamos a ver que son animales, es decir, aquellos organismos con características de células eucariotas, multicelulares y que por lo menos se pueden mover en alguna etapa de su vida. Ahí estoy discriminando un montón. Dentro del filo estoy hablando de los cordados, aquellos que tienen una notocorda, vamos a ver de que tienen glándulas accesorias. Luego voy a hablar de las aves, es decir, aquellos que son tetrápodos, que son reptiles, porque las aves son reptiles, pero que pueden tener plumas, etc. Luego voy a hablar de los trogoniformes, que a nivel de orden, que básicamente es la forma del canto y la alimentación, la familia Trogonidae, género Pharomacrus y la especie Pharomacrus muchino, que es el quetzal centroamericano, el ave nacional de este país, ¿sí? Entonces, básicamente, yo voy de lo más general a lo más específico, ¿sí? Se va reduciendo la cantidad de grupos que yo voy colocando en cada uno de los taxones, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a darles un respirito. Ya. Vamos.